Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy estamos en el curso de discipulado de estudio bíblico ¿verdad? Por aquí por día Zoom, este, la cual va a estar dirigiendo nuestra hermana Mariela. Como también les voy a notificar que estamos los sábados a las 10 de la noche, tenemos vigilia por el canal pastoral de Nani por Telegram. Luego nos movemos a las 2:30 por Facebook Live para exposición de la palabra del Señor. Tenemos también los cultos de oración por vía Zoom, que son los martes a las 9 de la noche. Como también tenemos, nuevamente, ¿verdad? Como les digo, los jueves a las 9 de la mañana de la noche, en los estudios bíblicos proféticos, al menos que sea que el Señor diga o cambie el estudio, por algo que Él quiere que nosotros desarrollemos para estudiar. Sí, todo Él ha dicho, todo aquello, ¿verdad? Que necesita oración, quiera comunicarse, hablar con la pastora Nani, se pueden comunicar al 787, no, 939, se me olvidó el número. Te les voy a dar el mío, 787-901-9248. Ese es el mío. El de Stephanie Alvarado, que se pueden comunicar conmigo y yo le daré la información a la pastora. Ahora la dejo con nuestra hermana Mariela con el estudio bíblico. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Voy a dejarle el número de la pastora, que sería el 939-881-6959 para cualquier información. Den un texto primero a la pastora, igualmente con la copastora, para que ella saber que ustedes van a llamar, ¿verdad? Y poder identificar quiénes son. Habiendo dicho eso, dije que era 939-881-6959. Vamos a continuar en esta noche con el estudio de discipulado en esta noche. Ya la semana pasada comenzamos estudiando el libro de Isaías, los capítulos del 24 al 27, pero es del 24 al 35. A mí me tocó del 24 al 37, de por qué se le llama a estos capítulos el Apocalipsis de Isaías. Y porque como dije la semana pasada, Isaías tuvo revelación de acontecimientos y de eventos que iban a estar ocurriendo en el futuro, y estos eventos se encuentran registrados también en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y que Isaías lo vio, un libro que fue escrito para el año 700 antes de Cristo, lo que ocurriría al fin de los tiempos. Amén. Recuerden que Isaías es un profeta de Dios, el cual estaría anunciando lo que el Señor quería que hablara a las naciones. Es un profeta que tuvo las revelaciones y que el profeta habla de parte del Señor el mensaje, eventos que van a ocurrir, sea por sueño, sea por visión, sea audiblemente. El Señor se comunicaba con ellos y le daba estas visiones y estos sueños y estas situaciones, eventos futuros que iban a ocurrir. Isaías 25 y 26 son conocidos como el Apocalipsis de Isaías y el 27, porque en ellos se describen la celebración del pueblo del Señor por su victoria sobre sus enemigos y la liberación de Israel por parte de Dios. Aquí vemos cómo Isaías alaba al Señor y lo exaltó a Dios porque se dio cuenta de que Él cumple los planes prometidos. Se dice que el capítulo 25 y 26 de Apocalipsis son himnos de acción de gracias. Así como ellos adoraron al Señor a través de himnos porque Él había cumplido lo que había prometido. Hoy seguiremos viendo a través de estos capítulos los paralelismos que hay entre Isaías 24, 25, 26 y 27 con el Apocalipsis de Juan. Isaías 25, del 1 al 2, habla del gozo o la celebración de una ciudad que es destruida y nunca más es reedificada. Dice la palabra: Jehová
tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca más sea reedificada. Aquí el profeta entona en nombre de los escogidos un himno a la divina justicia, que se manifiesta en el castigo de los impíos y en la felicidad que gozará los justos. Esta ciudad que Dios convertirá en ruinas es figura del mundo perverso y posiblemente piensa el profeta en la Babilonia, llamada ciudad de la vanidad, imagen del reino de Satán. Así que aquí vemos cómo la Babilonia será destruida y ellos están haciendo un himno de adoración, de alabanza, exactitud, de gratitud al Señor porque la liberación prácticamente por la destrucción de Babilonia, porque los injustos caerán. En el Apocalipsis 18, 20, 21 habla concretamente de esta ciudad de la Babilonia que es destruida y que nunca más será hollada, lo que lleva a la adoración de Dios. Leemos el Apocalipsis que dice, alégrate sobre ella, cielos, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y lo arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hollada. Pero también en el Apocalipsis 14:8 habla que otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y también en el Apocalipsis 18:2 prácticamente ese capítulo completo habla de la caída de la Babilonia. Y cuando estábamos estudiando el Apocalipsis, ¿verdad? Junto con Mateo y hablábamos del profeta Daniel, hablaba de esa Babilonia, que es la Babilonia, puede ser, ay Dios mío, ¿cómo se dice? La Babilonia religiosa. Política o religiosa. Exacto. Así que las dos como quiera van a ser, gracias pastora, las dos van a ser destruidas, ¿verdad? Porque el que reina y el que está en el trono es el Señor y así lo ha establecido. Una caerá, quizás caiga a la par, no lo sé, pero el Señor va a destruirlas a las dos porque es la que va a traer la persecución, es la que va a traer la opresión al pueblo del Señor. Amén. Seguimos. En el versículo 3 de Isaías continúa diciendo que las naciones honrarán al Señor, un pueblo fuerte, todos los santos y justos que formarán el reino de Dios. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temeré la ciudad de gentes robustas. Lo mismo lo leemos en el capítulo de Apocalipsis, versículo 15, capítulo 4, donde dice, ¿y quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Aquí vemos cómo el pueblo del Señor sigue honrando y glorificando al Señor por lo que Él ha hecho y por el pueblo del Señor. En Isaías 25:4 menciona de una lluvia torrencial y una tormenta como imagen de la voluntad de destrucción de los tiranos, de la cual Dios protege a su pueblo. Dice que porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y Apocalipsis lo describe ese escenario mucho más detalladamente. Obviamente vemos las palabras van a ser un poco diferentes porque en el tiempo que lo escribió Isaías veía y tenía un vocablo diferente a cuando ya Juan, ¿verdad? De muchos años más tarde el Señor le registraba más palabras, ¿verdad? En los tiempos que él vivía. Y por lo menos Juan lo describe esa visión de esta forma que dice, y la serpiente
arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí dice que los tiranos son una imagen de la bestia del mar y del anticristo, que sería el falso profeta. Así que en Lucas 6:20 nos habla porque el reino de Dios pertenece a los pobres. Y aquí vemos cómo el Señor dice, porque fuiste fortaleza al pobre y al menesteroso y su aflicción y refugio contra el turbión. O sea que el turbión viene siendo como una lluvia muy fuerte que sale de la nada, pero con un ímpetu que tú dices, ¿de dónde salió eso? ¿Verdad? Y el Señor fue el refugio y la fortaleza en tiempos de la aflicción para esas personas, para su pueblo, perdón. Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, aleluya, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Aquí tenemos una profecía maravillosa de que todos los pueblos, gentiles y judíos, se unirán en el banquete de Dios para celebrar la erradicación del mal y el gozo de la eternidad con Él. En esta profecía prácticamente lo que vamos a ver son las bodas del Cordero anunciado por el profeta Juan, ¿verdad? En el Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosles la gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, pastora. Es interesante porque cada vez que estudiamos la palabra, aún desde Isaías, Apocalipsis, Mateo, todas las veces que nos hemos reunido a estudiarlo, todo lo que estudiamos confirma precisamente que somos un solo pueblo, tanto gentiles como israelíes, como el pueblo escogido. Dios lo hizo de dos pueblos, lo hizo un solo pueblo, hizo un jerto para hacer un solo olivo de dos. Así que en esta exposición nuevamente no cabe la interpretación donde nos están dividiendo entre dos pueblos. Dios nos une a ser por su sangre un solo cuerpo. Y es realmente el mensaje principal del Evangelio, que somos uno en él. Sí es. Amén. Amén, amén. Donde nos sentaremos en la mesa, donde Él será el que dará, o sea, nosotros somos los invitados y Él vendrá a servirnos, dice en partes en la palabra. En ese monte, esto es en el monte de Sión, que es figura de la iglesia y del reino mesiánico, Dios dará un convite de manjares riquísimos que figuran las bendiciones de este reino y del cielo. La gente que participará en este gran banquete será la que ha vivido por fe. Y hoy que a lo mejor tú escuchas este mensaje o estarás escuchando este estudio más adelante, ¿verdad? Cuando ya grabado, yo te invito a que usted pueda en estos tiempos reflexionar y pensar un poquito dónde nos encontramos parados, porque hay promesas del Señor, hay profecías que una validan la otra, donde Él vendrá por un pueblo y aquellos que han vivido santa, pura y sin mancha, que se han guardado para el Señor, aquellos que hemos limpiado nuestras vestiduras, aquellos que hemos vivido por fe, aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, son los que van a participar de este banquete. Y yo te exhorto hoy, ¿verdad? Que aunque esto es un estudio, que recapacitemos y miremos por qué senda estamos andando, que nos volvamos al Señor, que si hemos caído nos levantemos porque este caminar es por fe y es uno constante de que no permitas que si te caigas te quedes en el suelo, que te animes a mirar los ojos al cielo, al eterno gran yo soy, a levantarte porque el Señor es un Dios de amor, un Dios que nos limpia, un Dios perdonador y lo que quiere es que al fin y al cabo estemos todos juntos en la mesa, porque ese fue el fin de Él, que todos podamos ser salvos. El sacrificio ya fue hecho de una vez y para siempre. Sentarnos
a disfrutar de una eternidad gloriosa, maravillosa, junto con nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios, aleluya, en un solo cuerpo. Dice en el capítulo 25, versículo 8, que la muerte es destruida y las lágrimas secadas. Dice, describe cómo Dios destruye la muerte y seca nuestras lágrimas. Dice, destruirá a la muerte para siempre. Aleluya. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y si lo dijo, él lo hará y son sus promesas. Aleluya. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Apocalipsis 17:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén, gloria sea tu nombre. Aquí vemos cómo todo lo que el profeta Isaías, el Señor le mostraba en esas revelaciones, ha sido validado por Juan, ¿verdad? Porque es maravilloso saber que quizás mucha gente hubiese pensado que si él no lo hubiese validado, eso era para aquel tiempo, pero lo mismo que vio Isaías lo ve ya en una forma macro, ¿verdad? Más grande, quizá más clarificada el profeta Juan, para volver a decir todo lo que yo dije, él lo va a cumplir. Y es para estos tiempos. Por eso es necesario que nosotros estemos leyendo, estemos estudiando. Me alegra mucho haber conocido este Apocalipsis de Isaías, porque yo lo dije al principio de la clase, yo no lo conocía, pero vemos cómo se valida la palabra del Señor, así como todo lo que hubo en el Antiguo Testamento fue hecho, ha sido validado en el Nuevo Testamento. El Señor fue perfecto siempre para dejarnos saber que sus promesas Él las va a cumplir para todos nosotros, ¿verdad? Aquellos que estamos en Cristo Jesús, y todo se cumplirá al pie de la... Sí, pastora. Y que tampoco tienen excusa aquellos que solamente creen en seguir el Nuevo Testamento Ajá. porque es el nuevo pacto, o aquellos que están solamente guardando el Antiguo Testamento porque es la Torá. Uh-huh. Cualquiera de los dos pueblos tienen la misma palabra, la misma palabra. La palabra no se contradice, sino que se confirma. La palabra se confirma en el Nuevo Testamento, es complemento del Antiguo Testamento. Que por eso fue que él abolió, ¿verdad? El antiguo y él cumplió el Antiguo y el Nuevo Testamento, por eso mismo, para llevar a cabalidad, ¿verdad? Lo que él dijo, que todo es, desde el Génesis al Apocalipsis, todo es como se debe cumplir. Y hay No, no, extremos. no abolió, cumplió, como bien Lo dices, cumplió. Uh-huh. lo cumplió. Porque, por ejemplo, Jesús mismo, Yahshua, eh, rindió tributo. Yahshua cumplió con el guardar el sábado, pero Uh-huh. siempre dijo que nuestro reposo era el sábado. Él ampliaba la ley a la praxis. Uh-huh. O sea, y eso es bien importante. Los fariseos tenían ley sin práctica. No la tenían en práctica porque les faltaba el amor y el Espíritu Santo. Solamente tenían ley. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y toda justicia y nos trae confirmación, hace esa palabra rema en nuestro corazón y la inunda de ese amor que se expresó en la cruz. Y ese es el mensaje realmente del Evangelio. Pregunta, pastora, ¿verdad? Ujú. Si cuando el Señor derramó el Espíritu Santo, lo derramó para todos, ¿verdad? ¿Actualmente los judíos tienen el Espíritu Santo o es que no creen en el Espíritu Santo? Bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero Lo que pasa es que
la promesa del Espíritu Santo es para que todo aquel que en Él crea, y Se ellos me no fue, creen se me en fue. Jesús. ¿Me oye? Ok. Es todo aquel que en Ajá, Él, ahora te oigo, vuelve. que estas señales seguirán a los que creen. ¿Entiende? Entonces, si los judíos no tienen, hay judíos que hoy mismo son mesiánicos, hay judíos que han tenido experiencias con el Espíritu Santo, con el mismo Señor Jesús, con Yahshua, que se les ha aparecido para salvación. Dios dijo en su palabra que lo iba a hacer, que inclusive que él iba a tener un trato con su pueblo. Y realmente, para tú tener el Espíritu Santo, primero le tienes que aceptar como Señor y Salvador. Si tú no aceptas a Jesús, a Yahshua, como Señor y Salvador, no tienes el sello del Espíritu Santo. Y el problema de ellos es que no han aceptado Exacto. ok. Por eso dice que los banquetes será para aquellos que han vivido por fe, porque nosotros no le hemos visto, pero sí le creemos. Ellos están esperando al Mesías porque ellos no aceptaron a Yahshua, a Ujú. Jesús. A menos que hayan tenido una experiencia especial, que Dios haya tratado con ellos con una razón, un propósito. Claro que sí. Entonces, Eh, eso quiere decir que cuando, ¿verdad? Ellos esperan a ese Mesías que será el anticristo, el profeta, lo que venga por esa, ahí, y sus ojos van a ser abiertos luego, después pues, que al principio yo sé que ¿cómo es? Ese anticristo va a venir con milagros, como con ya lo dijimos. manipulación y toda la Exacto. cosa. Y haciendo milagros y todo, pero ¿en qué momento ellos se darán cuenta que no es lo que ellos esperaban y que ya había venido? Cuando sea la manifestación en pleno del anticristo. Acuérdate que, mira, Okay. en el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas imita el mundo del Señor. Así como hay ángeles, hay demonios, Ujú. hay arcángeles, hay principados, ¿verdad que sí? Pues Sí. asimismo, el enemigo en su afán de ser igual a Dios, di- disculpa, lo que ha hecho es que, me ahogué con saliva, lo que ha hecho es que en el plan futuro se levanta una trilogía como se levantó la trilogía de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ujú. El Señor se manifiesta en tres manifestaciones, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, pero se manifiesta en tres experiencias, en tres personas, en la persona de Jesucristo, Yahshua, que fue su misma esencia que vino en carne, el Espíritu Santo, que es la esencia del Espíritu que nos va a acompañar hasta el fin de los días, y el Padre, que es el creador y el que emite juicios. Entonces, asimismo, él levantó eh, una trilogía que es el falso profeta, Ajá. la bestia y el anticristo. El No, anticristo. no Ujú. es que la bestia es el anticristo, no. Son Son dos, tres. son tres manifestaciones de la maldad, Ujú. de lo más malo que hay en lo creado. Y tienen cada una su función, así como el Espíritu Santo tiene la función de convencer, guiar a toda verdad y toda justicia, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ujú. cada, cada personaje Ujú. tiene una función. El falso profeta viene a engañar al pueblo religioso. El anticristo viene a engañar de manera política y de Okay. manera social, ¿entiendes? Porque va a solucionar, según él, muchísimas cosas, ¿verdad? Ujú. Pues entonces, asimismo, cada uno tiene una función. La bestia, pues, viene a destruir. Cuando el Espíritu Santo viene a consolar, él viene a construir, a destruir definitivamente. Así que esas son las funciones y tienen cada uno un rol, pero son tres manifestaciones de la maldad entera. Como Dios es todo amor, Él Ujú. es todo maldad.
Sí, yo lo que decía era que en qué momentos ellos pueden darse cuenta que él no era, esos personajes o ese personaje no es lo que ellos esperan, porque sus ojos tienen que ser abiertos de alguna Eso va forma. a ser después de la Gran, abominación desoladora. ok, donde Porque está súper caliente la cosa ya. sí, cuando Ok, esté la abominación desoladora, ahí es que ellos le caen las escamas de los ojos. uf, qué fuerte. Porque Pero, acuérdate que ellos son bien religiosos. ujú, Ellos son bien religiosos. Y cuando después de la abominación desoladora, que él se siente y profane el templo, ahí es que se manifiesta lo más feo de todo. Que ok. entonces viene el rapto, viene el arrebatamiento de aquellos que han sido salvos, de los que se han arrepentido. En ese momento tienen un espacio pequeño para arrepentirse. Los testigos han predicado, porque los testigos para ese momento han predicado, Ujú. han hecho señales, le han dado un mensaje de arrepentimiento. Los que se han arrepentido se van juntamente con la iglesia. Y O luego sea entonces que una vez sean quitadas los testigos y la iglesia, ¿verdad? Que haya la pasado por ira, eso. Ok, la ira, ok, perfecto. la Uf, ira. santo. Sí, Pero sí, pasamos por la opresión, porque, ¿verdad? sí. En el capítulo 26 habla de los que son salvados y los cánticos de los Y 144,000, ¿verdad? la palabra dice bien claro que vamos a ser probados y que este tiempo es para probar y limpiar las vestiduras. O sea, eso es lo que no quiere entender la iglesia, los pastores no lo quieren enseñar. La iglesia no se va así como está porque se pierde. Se No se va pierde, así sí. como está. Se No. pierde. Y Si Dios no quiere que nos perdamos. no entramos, si estamos, no se entra, de verdad, no se Nada puede. inmundo sube a su presencia, dice la palabra. Nada inmundo. Y nosotros estamos llenos de corrupción. Ay, Nosotros tenemos que sí. pasar por el fuego, como dice la palabra, tenemos que ser purificados, tenemos que, si ellos fueron perseguidos, si ellos eh, fueron probados Probados. en todo el sentido de la palabra, y tuvieron que pasar muchísimas cosas, nosotros somos parte del mismo injerto, como les explicaba en lo del dragón y la mujer. Ujú. En Apocalipsis te habla del pueblo de Dios de Israel que va a ser cubierto, va a ser protegido, mientras sea protegido, que va a ser un corto tiempo, un 3 años y medio, donde la iglesia es la que va a ser perseguida, porque el dragón se va a enojar, porque no va a poder tocar a Israel y va a ir contra la iglesia, y ahí es donde empieza la persecución contra nosotros. Contra los gentiles. Ajá. Aleluya. Señor nos ayude, ¿cierto? Ujú. Y eso no se predica tampoco, bendito sea Cristo. Dios nos ayude. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos. A las chicas, alguna pregunta, ¿todo bien? ¿Algo que quieran aportar? Estamos aquí para aprender. ¿Todo bien? Hasta ahora ¿Continuamos? todo claro. Solo Amén. para, sí. Amén, amén. Pues continuamos. Vamos a seguir. Ahora vamos a estar pasando a Isaías 26, el capítulo 26, donde ahí vemos los salvados que cantan. Dice, los salvados del país entonan una alabanza y la gente alabará a Dios en el día de Jehová cuando Cristo establezca su reino. Y este capítulo es un salmo de confianza, de alabanza y meditación. Ellos en este otro capítulo de Isaías 26 siguen ellos adorando y cantando un himno de acción de gracias al Eterno por todo lo que él ha hecho y lo que cumple a su pueblo. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por burros y antemanos. Y esto mismo paralelismo lo vemos en el Apocalipsis 14, verso 3, donde Juan vio que había en el capítulo 14, versículos 2 y 3, y decía, y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas.
y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban, aleluya, un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El pueblo de Dios aparece claramente descrito, además, en el capítulo 26, y dice que es aquella gente que actúa con justicia, que guarda su palabra y que confían en Dios. Versículo 1 y 2. Ese pueblo será guardado en paz porque cree en Él. Ese es en el versículo 4 y 5. Es el pueblo que sabe que los inicuos no deben ser tratados con suavidad, porque semejante actitud solo sirve para que multipliquen sus maldades, y que es consciente de que la mano de Dios es la que se mueve detrás de la historia y de las vidas cotidianas. Aún más, mientras que los malvados no volverán a la vida, por muy importante que fueron, por los que creen en el Señor, existe la experiencia de la resurrección. Aquí vemos que este capítulo 26 completo, que es un himno de acción de gracias que ellos tienen, vemos cómo aquí se encuentra el pueblo descrito del Señor claramente. En el Apocalipsis 5:9 habla y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y estas son personas de todas las naciones que están alabando a Dios delante del trono. Aquí vemos que el Señor no hace distinción de personas. Aquel que creyó en Yahshua, nuestro Señor y Salvador, aquel que le reconoció que él es el Señor que vino y cree en Él, allí va a haber todo tipo de personas de diferentes nacionalidades, de diferentes naciones, linaje, lengua, alabando al Señor, porque reconoció que fue Él el que murió en la cruz del Calvario, fue Él el que nos compró con su sangre bella, preciosa, nos redimió y nos compró a precio de sangre. Y todo aquel que reconoció eso se encuentra allí alabando al Señor. Todos aquellos que acuden a Dios en arrepentimiento y con fe, es aceptado por Él y será parte de su reino. Así que la salvación no está limitada a una nación, a una cultura, a alguna raza específica, sino que Cristo acoge a todas las personas en su reino, a todos aquellos que creen en Yahshua. Aquí no hay limitación. Y hoy te vuelvo a decir, porque esto es un estudio, pero estamos hablando de un estudio de salvífico, donde vemos que este plan fue escrito desde antes de la creación del mundo, desde el Génesis. Señor ya estaba preparando una redención y hoy nos volvemos a ver en este versículo, en este capítulo 26 de Isaías, y nos vuelve a recordar que Él no hace excepción de personas, que una vez tú llegas ante Él y reconoces que has pecado y que necesitas un Salvador, Él te limpia de toda maldad, porque Él lo que quiere es la salvación para cada uno de nosotros, para que podamos morar con Él, reconocerlo a Él, que Él no hace distinción de personas. Ven así como tú estás, ven así, que Él te limpia, te lava y te pone vestiduras nuevas, limpia para la gloria del Señor. Amén. Bendito eres, Señor, te damos gloria y te damos gracias, Padre amado. Aleluya. Aparte En Isaías de 26:20 habla de... Sí. Perdóname, aparte de lo que estás hablando, que va, es súper bien, es muy a tono el mensaje, sobre todo el propósito de todo lo que nosotros hacemos, primeramente darle gloria al Señor y luego para la salvación de las almas. Sin embargo, también queremos que no quede confusión entre ninguna de las personas. Y tenemos una pregunta por aquí de nuestra hermana Nidia sobre lo que estábamos hablando hace un rato. Y la pregunta es, si la ley no fue abolida por los cristianos, ¿por qué los cristianos no celebran las fiestas dadas en la ley de Moisés y el día del sábado o Shabbat? Gracias, pastora.
y esto lo hemos explicado en varias ocasiones, hay fiestas solemnes que se le dieron al pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra que le dice eh, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo que le diga a las mujeres que se sienten y se callen, fue específicamente en ese contexto a esa iglesia por una razón específica. En las tradiciones y costumbres de los judíos, en ese contexto se dieron unas fiestas solemnes, tenían un significado, todavía tienen un significado. Hay unas que significan el sacrificio, la Pascua, está aquel que nos recuerda el retorno del Mesías y demás. Hay quienes las celebran y hay quienes no. Ahora, lo que sí es un mandamiento para todos y cada uno es de guardar el Shabbat. El Shabbat no necesariamente es sábado, significa descanso. En otros videos, nosotros hemos estudiado lo que es el Shabbat. Es importante que estudiemos precisamente los términos originales para poder entender el por qué sí, por qué no y qué debemos de hacer cada uno de nosotros. Yo como pastora enseño que tenemos que guardar el Shabbat, pero eso es un estudio completamente aparte que lo hemos dado antes y si necesitas la información me puedes escribir inbox privado o lo podemos volver a dar si te es más conveniente y solamente me dejas saber. Continuamos. Amén. Continuamos ahora con el versículo 20, porque ya en estos versículos que hemos leído, hemos visto que el pueblo de Dios se encuentra ahí, ¿verdad? Y ha sido cuidado y protegido por el Eterno. Pero en el capítulo 26 del verso 20 habla del tiempo de la ira, donde dice claramente de que ese tiempo es un tiempo muy fuerte, muy duro, muy de ira del Señor, que es lo que estábamos hablando ahorita. Y eso también lo vamos a ver en el Apocalipsis, porque ahí es donde esa gran ira, donde se desatan las trompetas, donde están las plagas, donde están todas esas cosas sucediendo al mismo tiempo. Pero en este versículo como tal dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tu puerta, escóndate un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. El Señor no te dice escóndete todo el tiempo, te dice por un momento, escóndete poquito, porque nosotros no podemos ser cobardes, nosotros tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y dar la cara porque somos luz, somos la sal de esta tierra. Cuando Dios venga a juzgar la tierra, el culpable no encontrará dónde esconderse. Así va a ser esto. Jesús dijo que todas las conspiraciones secretas se convertirán en información pública, ya que su verdad, como luz brillante en rincón oscuro, las revelará. Dice que nada quedará oculto ante, ¿verdad? Los ojos del Señor. Así lo dice también en Mateo 10:26. Cuando usted va a la palabra del Señor, en Mateo 10:26, habla de que nada le es oculto al Señor, que en los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Así que, mi hermano, si usted se quiere meter en las profundidades, allá el Señor los va a encontrar. Dice Mateo 10:26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El Señor lo ve todo, el Señor lo sabe todo. Y estos pillanos y estos que son malvados, ellos se quieren esconder. Hoy en día sabemos que hay personas que están creando bunkers debajo de la tierra, en la montaña, y quizá ante el ojo humano, ¿verdad? Lo podrán disfrazar y pagan millones de dólares. Incluso creo que escuché, y puedo estar loca, pero creo que escuché que hasta Elon Musk estaba tratando de buscar un planeta y llegar porque allá, si esto se destruye, hay otra vida. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que todo fue creado por él.
esto es de Él, le pertenece a Él y todo se mueve a una orden que de Él, porque todo le pertenece. Y nosotros, por más que nos quedamos esconder de Él y si somos malos, pensamos que no va a venir sobre nosotros nada, dice la palabra que lo ve todo. Sí, pastora. No solamente eso, estábamos hablando en las páginas esta semana que se tocó el tema de los juicios y de las cosas que pueden ocurrir naturalmente y provocadas por el hombre, que Ujú, yo les explicaba a la gente que aun cuando es mano del hombre, es cumplimiento profético o juicio de Dios. Y entonces me discutían que lo que es juicio de Dios, lo que es mano de Dios, no puede ser por medio del hombre. Yo les traje otros ejemplos como a Ciro, como a Babilonia, a Nínive y demás, ujú, como que Nínive fue destruida por un fuego, la destruyeron por fuego y fue Babilonia, o sea, y entonces, pero una de las cosas que hay que enfatizar es que aunque hay mano del hombre y aunque hay gente haciendo cosas, haciendo bunkers, haciendo armas climáticas, haciendo distintas cosas para sus bolsillos, para tomar el control total de la tierra, para enriquecerse más, para sembrar una élite que controle toda la humanidad, la palabra ujú, establece que dado el tiempo, llegará el tiempo de la venganza del Señor, ujú, aunque sean instrumentos de Dios para juicio, luego del juicio, aquellos que fueron en contra del pueblo de Dios y hicieron lo malo, van a tener su recompensa. O sea, que esto no es, Dios lo usó para juicio, taló a medio mundo y ahí se quedó. No, esas personas que tenían en su corazón la maldad y Dios permitió que, que prosperaran sus planes, porque nada estorba el propósito de Dios, ujú, al final tendrán una recompensa, tendrán la venganza del Señor y como mismo dice el libro de Isaías, al ujú, final vamos, aunque puede ser contradictorio, porque vamos, en el libro de Isaías te habla del gozo y de la felicidad, de, del de la castigo. alabanza Ujú, por los juicios de Dios. Y podría ser algo contradictorio, pero no, porque es alabanza por cuanto Dios hace venganza, hace justicia, ujú, le da el pago a los malvados y le hace justicia al pueblo de Dios, a los justos, a los que han padecido, a los que sí han sido perseguidos, a los que han sido eh, maltrechos, los que han sido enfermados, los que han sido eh, afectados por todas estas élites y por todas estas personas que se unen con la maldad, con lo más malo que existe en la tierra, que es Satanás y sus demonios, el Señor los reprenda y les da el pago por sus obras. Dice la palabra que lo que cosechamos, eso, lo que sembramos, eso vamos a cosechar según nuestras obras. Y aunque la salvación no es por obra, todos nuestros frutos tienen, todas nuestras acciones tienen unas consecuencias y hay unos frutos que son buenos o malos. Si eres fruto malo, vas al lago de fuego, te guste o no te guste. Así que tienes que arrepentirte porque si no, te vas a ir cortado para el lago de fuego. Esa es la verdad, no la ujú. podemos tapar. Así Así es. que damos gracias al Señor porque definitivamente el Señor es juez justo y no podemos estar cabizbajo, no podemos estar dolidos, no podemos estar entristecidos ni enlutados cuando es Dios quien está actuando. Pero igual, pastora, Dios cuando actúa desde antes, y usted lo sabe, Él lo que hace es nos llama al arrepentimiento porque Él no quiere Ujú, el mal para nosotros. O sea, Dios es un Dios justo. exacto. Él te llama y Él nos llama y Él nos llama y Él nos llama y nos llama, nos jala, nos da advertencia. Pero cuando actúa, ¿Él es malo? No, Él Él no sigue quiere que siendo bueno. nadie se pierda. Correcto. Entonces, eso lo vemos así, tenemos que gozarnos porque el malo lo que hace es oprimir al justo, al que trata de caminar en santidad, Ujú. aquello. Entonces el Señor ve, da oportunidad, no quisiste, pues me toca. Ahí el juez es él.
no somos Ujú, nosotros. Y dice ujú. la palabra del Señor que no hay nadie como Él, tú sabes, compasivo, misericordioso, lento para la ira. Incluso cuántas veces David decía, Señor, ¿cuándo tú me vas a librar de la maldad de esta gente que me quiere oprimir a mí? Pero recordaban los salmos de Él y la alabanza, y eso es lo que no era el tiempo de Él, sino el tiempo del Señor que nos da oportunidad. Así que Exacto. cuando esas cosas sucedan es porque ya llegó el límite, la maldad, porque ya sabe que ya es el tiempo final, los sucesos que están aconteciendo, y que vamos a ver la mano del Señor obrar eh, en los malvados. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios siempre va a tocar a la puerta y llama, como dice ahí en el Siempre. mismo Apocalipsis. Hasta Ujú. el más malo Dios lo va a llamar. Ninguna persona puede delante de la presencia del Señor ir luego en eternidad a decir yo no sabía o yo no tuve oportunidad, porque Dios trata con todos nosotros. Eso es así. Amén. Correctamente. Seguimos. Dice el Apocalipsis 6, 16, 17, que es el paralelismo del versículo 20, y dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre su trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hasta eso decía, escóndenos, por favor, derrúmbate, tápalo, porque cuando venga, viene con poder y autoridad. Aleluya. Y en Isaías 26, 21, finalmente habla del castigo que recibirá, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. A ese castigo se refiere Apocalipsis repetidamente en diferentes capítulos. Obviamente en el 6:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y Apocalipsis 11:18, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y finalmente en el Apocalipsis 16:16 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Cuando yo escuchaba, a mí me venía a la mente, y, ¿verdad? Y tengo mucho susto porque dice Isaías que sale, dice que sale de su lugar para castigar al morador de la tierra de su maldad contra él, y la tierra dice, descubrirá la sangre derramada sobre ella. A mí me dio mucho temor porque tú sabes que, hablando un poquito de las leyes que se están firmando acá, cuánta gente está viniendo aquí a esta isla a abortar a niños de otros países que las leyes se cerraron. Y yo me venía a la mente cuánta sangre inocente está derramada ahí. Señor, ten misericordia de nosotros, que hagan otra forma, que sigan luchando estas mujeres del Capitolio para que esta sangre no siga derramándose sobre nuestra isla, que es santa, pero lo que pasa es que está corrompida. Le pedí a Dios, Señor, cada vez que yo escuchaba, leía eso, me venía a la mente eso, y yo, Vamos a ver dura, cómo reacciona el gobierno entrante ahora, porque que dura dijo que cosa. era conservador. Vamos a ver. Bueno, eso hay que verlo. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esa es mi preocupación. Exacto. Y si este gobierno no detiene eso, Ujú. lastimosamente las consecuencias las vamos a pagar todos nosotros como nación porque ya hay demasiada sangre derramada en esta isla. Claro, se va a desatar la ira de Dios. Tú lo Sí, sabes. Yo sí, lo sé. Dios es bien celoso con los niños. Yo lo sé, pastora. Y Bien. eso yo lo tengo muy presente y me compunge el alma saber de que la gente viene aquí a eso Ujú. vienen. Me mató muchísimo, me dio muchísimo. Y ya para casi culminar, vamos a estar en Isaías 27. De este pastor, yo no sé por qué se me hizo bastante difícil conseguir, ¿verdad? Este paralelismo, pero pues nuevamente se menciona el juicio sobre Satanás como serpiente, donde será destruida, ¿verdad? Y dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y el leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar.
Lo mismo lo describe Juan en el capítulo 19 y 20. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones, y él regirá con una vara de hierro y la pisa el lagar del vino del furor y de la ira de el Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis 22 habla que el ángel del juicio ejerce el juicio de Dios y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En aquel día es igual a una referencia sobre el fin del mundo malvado que conocemos. En la literatura siria antigua, el Leviatán era un monstruo de 7 cabezas, el enemigo del orden creado por Dios. Estos monstruos se ven figurados las grandes potencias paganas, pero en realidad es un solo monstruo que la figura es el diablo. Por lo tanto, Isaías compara la masacre de los malvados con la conquista de un gran enemigo. Si bien el mal es un enemigo poderoso, Dios lo aplastará y lo eliminará de la tierra para siempre. Y esa es la fe que tenemos, que tanto el Apocalipsis de Isaías como el Apocalipsis, nosotros por tanta, quizá cuando vemos que hay tanto, habla de sello, de bestia, de marcas y cosas, pensamos que son libros tenebrosos, pero en realidad es un libro de amor, de justicia, de esperanza para aquellos que estamos en el Señor, confiados de que el Señor eh, terminará venciendo esa muerte. Sí, pastora. Leviatán, eh, ah, hay una incongruencia en cuanto a ello porque Ujú, el libro de Job ujú, establece que en Job 40 que ujú, Leviatán es una criatura creada por Dios y que solamente Dios la podía, le podía dar orden. Ciertamente está en las aguas y era, o sea, es una bestia que se dice en la historia que eran dos y el Señor eliminó a uno y quedaba uno que estaba atado en las aguas y que iba a ser desatado cuando Dios diera la orden. Según Job, el Leviatán es una serpiente con piel de cocodrilo, ujú, es como de 7 cabezas, ujú, eh, es, un, es una criatura que única y exclusivamente recibe orden de Dios y juega entre las aguas. Se dice, aquellos que entran en el tema del mundo espiritual, los demonios y demás, que es el que recibe la orden cuando Dios emite juicios sobre huracanes y maremotos y terremotos. Eso no lo dice la Biblia, pero ellos tienen unas explicaciones en cuanto a cómo juega en las aguas, cómo se mueve y cómo recibe orden de Dios. Y el compararlo con la palabra que dice que el viento y la mar a su voz obedecen. obedece. Así que eso Pero hay que entonces, estudiarlo un entonces poquito más. pregunto, pero entonces ¿es real o es como una forma de verlo como simbólico? Pues mira, yo te voy a dar mi experiencia. Ujú, Y esto no es algo bíblico, esto fue una revelación. ok. Yo tuve una guerra con el Leviatán. Yo tuve una guerra literal en una revelación, en un sueño, donde yo tuve una pelea dentro del mar Caribe. Estaba a unas millas de la costa de Puerto Rico y yo estaba peleando con Leviatán, que venía con furia a arropar Puerto Rico con el maremoto y yo le hacía frente y que yo que soy tan chiquita, yo bien Wow. brava, como me creía, yo no sé si era que yo me creía la más que más, pero que en el nombre del Señor le hice frente y al final, lastimosamente, me pasó por encima.
después de gastarme las energías, me Wow. pasó por encima y, y llegó a Puerto Rico. Yo estaba tratando de aguantar. En otra experiencia me vi que desde más lejos de esa posición, en la misma costa, vi al señor Yahshua, no le vi el rostro, estaba sentado, que fue un día que yo estaba en retiro de oración, Ujú. y el Señor me permite verlo a él, y me permite verlo a él de manera que él está en esa costa sentado, va a venir el maremoto con el terremoto, esto fue en el 2014. Okay. Y cuando va a levantarse la ola, Yahshua levanta su mano y hace como una orden con la mano, como que detente, párate ahí. Y sale una voz del cielo con autoridad y le dijo, es el tiempo. Ups. Y el Señor le dice, Yahshua le dice al Padre, sí, pero yo los amo, dales más tiempo. Y cayó una lágrima Dios. del Señor en las aguas del Caribe. La misericordia de Dios es la única que ha hecho que nosotros no seamos consumidos. O sea que eh, eh, es decir que es como lo que está dentro del agua, todo, solamente Dios es el que le da la orden. Ujú. Este, tuvo que quedarse con una porque a lo mejor era macho y hembra y se podían procrear y solamente se quedó con una o eran dos bestias así. Pues según dicen, esto no es bíblico, esto realmente no sé, tengo que investigar si hay algo en la Biblia que lo sustente. Estos estudios que yo he estado escuchando, porque yo hubo un momento dado cuando Dios me muestra nuevamente después de aquella revelación, yo tuve otra experiencia donde yo hice un estudio bíblico que está en YouTube sobre Leviatán, que lo tengo que volver a escuchar porque lleva demasiados años. Ujú. Y yo le di ese estudio a la iglesia en aquel momento. Y entonces, según lo que yo encontré, era una bestia, solamente Ok, una bestia que era controlada por el Señor. No sé si antiguamente se cree que hayan dos y que Dios exterminó una. Y dicen en esos estudios que era una mujer la que Dios quitó. ok, Era hembra, no mujer. ok. Uf. Seguimos. Bueno, pastora, eso es lo que yo tengo. Del 27 yo no conseguí así eh, Ok, como no tenemos lo que acabo de más, leer, pero del 27 vamos, no conseguí. vamos Ujú, a ir a la última parte para ujú, entonces ir a la semana que viene. Vamos a retomar este capítulo con un resumen concentrado específicamente del capítulo. Y si encontramos alguna otra cosa que añadir, lo añadimos en el momento, ujú. porque hoy nos hemos ido por otros temas adicionales que Dios ha puesto en su soberanía dentro del estudio bíblico. Así que el jueves que viene recapitulamos y tomamos el próximo capítulo. ¿Ok? Entonces, como ya yo he hablado mucho y Stephanie está demasiado callada, pues entonces, y Magda no ha dicho ni jota, Magda todavía está por ahí, Magda se fue. Stephanie, ¿dónde está Mm. Stephanie? Va Aquí es que ahora, estaba leyendo lo de Job, sí, de lo del Leviatán y todo eso. lo que vamos a hacer es que vas a orar y a dar la bendición porque ya me sé que la garganta. Te toca a ti. Ujú. Ok, pues vamos a orar, porque estoy casi dormida, pero aquí estoy.
Oramos. Padre amado, Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, mi Dios amado, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste estar aquí unidos, Señor amado, Padre, estudiando de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque se unió una hermana más de la iglesia, Señor, para que pueda aprender, Señor, y nutrirse de la palabra, Señor. Gracias, Dios mío, Padre, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, Señor, y nos permites, Señor. Padre, en esta hora, Señor, Padre Santo, te ruego, Dios mío, Señor amado, que tú guardes a cada uno de los que están presentes y los que han de escuchar esta transmisión, Señor, que seas tú glorificándote de manera especial, Padre, que ese estudio, Dios mío, Padre Santo, no se quede ahí, sino que lo podamos seguir, Señor, impartiendo este, comunicando también con otras personas, Señor amado Padre, y que podamos aprender cada día más de tu palabra, Señor Padre. Sé tú dirigiéndonos en todo tiempo y en todo momento, Padre, porque reconocemos que somos siervos inútiles y sin ti nada podemos hacer, Señor amado, y fuera de ti nada somos, Señor. Es por eso te ruego que nunca nos permitas que nos soltemos de tus manos, Señor amado, que seas tú el que nos dirija a pastos frescos, Señor amado Padre, y que tú derrames en cada uno de nosotros sabiduría, discernimiento y sobre todo el conocimiento de tu palabra, Padre, para ponerlo en práctica, Señor amado, como tú, Señor amado, la hiciste en tiempos antiguos cuando tú viniste, Señor amado. Padre, en esta hora nos despedimos de este momento, Señor Padre Santo, pero seguiremos, Señor, estudiando de tu palabra y orando y intercediendo, Señor, y adorando tu bendito nombre, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios amado, Padre Celestial. Amén y amén. ¿Cómo? Amén. Ajá. Bendiciones.